¿Cómo les va? ¿Todo bien? Acá estamos con lo que sería la 10ª entrega. En realidad debería ser la 11 o la 12. Acá estamos en esta tarde de domingo. Vamos a tratar de sacar esto los lunes. Les quería hacer un video súper complicado hoy, pero no hay forma, boludo. Es demasiada información como para que yo la pueda condensar de forma coherente. Porque la verdad es que la información que les quiero transmitir, la quiero dejar asentada como un recordatorio para mí mismo también. Y porque cada vez que tratamos de exteriorizar un concepto lo entendemos un poco más. O tenemos una nueva perspectiva sobre él. Entonces, lo que voy a hacer, les voy a hablar de algunas cosas que voy a desglosar en un par de videos. A desglosar en un par de videos. Vamos a repartir un poco el contenido. Así que esto va a ser como una serie de videos, ponele, en el que voy a hablar de la misma boludez. Porque no me quiero explayar 2 horas en un video. No tiene sentido. No puedo. Todavía no puedo. Ha sido un tirón. Bueno, estas reflexiones como que vienen después de ver 2 documentales que me pasó un amigo, un gran amigo. ¿Por qué tirar el guiño? Si era el guiño dentro del guiño. Los documentales se llaman Esotérica Agenda y Quimática. O Simática. La cuestión es que el primero es Esotérica Agenda y es un poco denso ya. Porque ya es como que... O sea, toda esta lucha de exponer una elite que no se sabe si está o no está, es como re difícil, boludo. Es como... Creo que las élites en todo caso son las grandes compañías que son dueñas de todo, pero bueno. Nosotros tenemos que entender que por ahí hay información que simplemente está puesta para dar un panorama histórico de cuál es la situación. Y creo que en ese documental, particularmente en Esotérica Agenda, es como muy amplio, es mucha información. Pero la parte final, el último capítulo, digamos, del documental, para mí particularmente es muy interesante porque es como que condensa un montón de información que yo por ahí he ido a través de los años topándome con esa información o abstrayéndome en algunas ideas o qué sé yo, flasheando alguna, por decirlo de alguna manera. O por ahí información que te encontrás de a puchitos, de a pedacitos con la que te vas topando de a poquito y te va llegando por un lado o por otro y por ahí no conectás una cosa con la otra o no sabes cómo conectarlo. Y este tipo de documentales por ahí lo que logra hacer es condensar toda esa información que uno tiene, que no sabe cómo ponerla, organizarla de manera coherente, digamos, ¿no? Y organizada, valga la redundancia.
Entonces, bueno, nada, hay mucha información de ahí que me hace entender por ahí un poco más algunas cosas de las cuales ya tenía conceptos o ya estaba como, no sé si investigando o desarrollándolo en mi cabeza, ¿no? Porque también la cuestión de cómo uno procesa la información. Entonces, bueno, es como les decía, información que yo con la cual me he topado en distintos momentos de mi vida y que ahora, por ahí es cosas que he aprendido de mi vieja. Mi vieja me ha dicho, che, mirá, pim, pum, pam, este concepto, así, asado, estoy estudiando esto, lo otro. Hablar con la gente, o sea, leer libros, buscar información en internet, que no es necesariamente solo buscar videos en YouTube, ¿no? Qué loco que hoy en día YouTube se haya convertido en una especie de enciclopedia también, ¿no? Porque hay gente que directamente no googlea, sino que directamente busca en YouTube. Las respuestas están en YouTube, qué loco. Pero hay mucha información, como les digo, por todos lados, en libros, hay un montón de libros en PDF, un montón de libros que se pueden pedir en la biblioteca o robar en internet, o comprar en internet en el mejor de los casos, o simplemente leer. Hay cosas para leer online a dos manos. Hoy les quiero contar un poco lo que son las... para ir un poco al grano, ¿no? Que corte rolling, ¿no? Qué bien, papá. Para ir un poco al grano, les quiero hablar de la resonancia Schumann. Schumann era un Otto Wilhelm o Wilson o no sé cuánto. Otto W. Schumann. Era un profesor de física que medio que se topó con este concepto casi como que por accidente, ¿no? Porque le estaba en una clase, daba clase de física en la universidad, que le estaba enseñando a los alumnos cómo una esfera dentro de otra esfera puede generar una resonancia electromagnética y generar inclusive los arcos de electricidad, ¿no? Como es ¿vieron la esfera esa con la bolita dentro que pones la mano y te van los rayitos a los dedos? Bueno, esa. Ese es el nombre. El loco le estaba enseñando ese fenómeno físico y les hizo calcular a los alumnos cuál sería la frecuencia, la resonancia, digamos, cuál sería esa relación entre la Tierra y la ionosfera, básicamente, ¿no? Y ahí el loco llega, él también se pone a calcularlo porque nunca lo había hecho y se topa con que debería ser una frecuencia de unos 10 Hz, más aproximadamente. Bueno, medio que queda ahí, hace una publicación, qué sé yo. Creo que hacen mediciones y determinan que son 7,83 Hz. Creo que hasta ahí quedó la publicación de Schumann. 30 años antes, otro investigador que tengo el nombre por algún lado, pero bueno, un británico, creo que descubre lo que se conocen como las ondas alfa, que es una medición de las ondas electromagnéticas que emite el cerebro, básicamente. Que termina siendo un gráfico así como de ondas sinusoidales, como analizadores de frecuencias de audio. La cuestión es que otra persona que lee el trabajo de Schumann agarra y lo compara con el de las ondas alfa, y el loco ve que el patrón energético vibracional, digamos, es el mismo, digamos. La frecuencia electromagnética es como la señal idéntica. Entonces, bueno, se pone a investigar un poco más porque, digamos, al final se determinó que por el movimiento de la Tierra, digamos, el movimiento la velocidad a la que gira y la velocidad en la que está en rotación sobre su propio eje, la velocidad que viaja a través del espacio, generan que
tenga una vibración, como todo, como los átomos, digamos, como un gran fractal, ¿no? Desde el átomo hasta las galaxias, el cosmos mismo, el universo mismo. Entonces los locos determinan que esa frecuencia está presente, digamos, como que en todo, está como que emana a todo y el cerebro, pum, recibe esa energía, ¿no? Ese mismo código de información. Este otro señor pone a un grupo de estudiantes en un búnker aislado de la resonancia de Schumann, la resonancia magnética de la Tierra, electromagnética, y los loquitos se empiezan a sentir mal, empiezan a bajonear, empiezan a tener síntomas físicos, qué sé yo. Entonces introducen con un aparato de modo artificial, digamos, la frecuencia de 7,83 Hz. Entonces ahí es cuando tienen como la noción de cuánto afecta, digamos, en el bienestar, porque cuando reintroducen esa frecuencia, empiezan a mejorar, digamos, empiezan a recuperar los síntomas normales, digamos, el buen ánimo, la salud, todo. Cuestiones que se hace esta comparación de la resonancia con la Tierra, con la gente, y se percibe que hay un vínculo, de alguna manera, ¿no? Un vínculo permanente, y esa frecuencia está presente en todos lados, porque después hicieron experimentos, por ejemplo, en el que metían 2 cadenas de ADN en 2 tubos de ensayos, ¿sí? Y medían el electromagnetismo que generaban entre una y otra, digamos, la comunicación que había, de una comunicación de manera no tangible, ¿no? De una manera no física en el mundo, por lo menos sin contacto físico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hacen las mediciones, pum, se estaban transmitiendo información claramente. Después limpian el tubo de ensayo y dejan solamente agua y le meten la frecuencia de 7,83 Hz, y de la nada se genera una cadena de ADN dentro del frasco, dentro del que había solo agua. Entonces, bueno, como que determinan como que esa frecuencia es como la creadora de vida de alguna manera, ¿no? A nivel microcósmico, básicamente. Después hay otro chabón que hace el experimento que se llama el ADN fantasma, que luego agarra, hace una observación de dispara fotones de un grupo de fotones en un tubo, y como se esperaría, están todos dispersos, digamos, al azar, digamos. Después el chabón mete una cadena de ADN en el mismo tubo y hace otra foto, otra observación, y se da con que los fotones están ordenados perfectamente alineados con la cadena de ADN. Y cuando el chabón saca el ADN de ese contenedor, hace otra foto y los fotones siguen alineados en forma de la misma manera que el ADN, ¿sí? O sea que el ADN es un receptor de fotones y fonones, que se llaman, ¿sí? Que los fotones es la energía de la luz, y los fonones es la energía del sonido, ¿sí? Que son las dos vibraciones. Y básicamente las cadenas de ADN son receptores de esa información, tienen la capacidad de recibir y alinear esa información, ¿sí? Y es como una forma de comunicación. Entonces, volviendo para atrás, todo esto sigue siendo como un fractal, que está todo como conectado. La Tierra tiene una pulsación de vida que es una réplica de una pulsación de la galaxia, del sistema solar, que es una réplica de una pulsación de la galaxia, y así para atrás hasta el universo mismo, digamos, y así para adelante hasta los átomos mismos, digamos, ¿no? Porque es todo un fractal y está todo de alguna manera como muy compleja, una fórmula matemática muy compleja o muy larga,
o por lo menos completamente inentendible para mí, donde está todo mecánicamente alineado, ¿no? Es muy loco, piénsenlo. A mí esas cosas como que me hacen bosta la cabeza porque soy bastante simio. Y me tildo en eso. Un buen tiempo pensando en esas cosas. Pero bueno, eso es una parte de la información. Imagínense cómo me la compliqué para darle como un cachitititín de toda esa data. Lo interesante de la frecuencia de Schumann, o frecuencia Schumann, es que fue aumentando dentro de la secuencia Fibonacci, si se quiere, ¿no? Porque pasó de 7,83 Hz a 13, 14 en los 90. En el 2012 creo que pasó a los 21, o por ahí, o 24, no sé, por ahí. Y ahora creo que alcanzó hasta 36 Hz el pico de resonancia. Y es como que es muy loco porque a su vez, a nivel cósmico, el Sol y la Tierra están como disminuyendo su fuerza electromagnética y dicen que se está desacelerando la rotación, digamos, muy lentamente, claramente, ¿no? Pero es muy loco que a su vez la frecuencia de vibración de la Tierra haya hecho pico en 36 Hz, haya aumentado tanto. Me pregunto si es que esa frecuencia realmente cambió o se sumaron armónicos, picos de armónicos. Por eso la secuencia Fibonacci. Tendría que investigar más. Pero bueno, creo que son 10 capítulos. Gracias. Vamos a seguir acá, hablando boludeces, viendo si podemos salir los lunes. Como para no quemarles y quemarme la cabeza. Y no sé por qué estaba hablando así el chabón y qué le pasaba. Ah, sí sé qué le pasaba. Bueno, nada. Agradezco a la gente que por ahí aparece y te tira una onda. En fin. Este lugar es tremendo. Bueno, gente. Acuérdense. El miedo y el amor no son más que vibraciones. Porque todos los sentimientos son vibraciones. Son materialización física de cuestiones no físicas. Y como decía Bill Hicks, una elección entre miedo y el amor. Y sé que es difícil. Lo sé, a veces es difícil, pero está bien también enojarse y sentirse mal. O sea, también es normal, hay que aceptar eso y hay que aprender a estar en paz con eso, a estar bien con eso también, digamos, ¿no? Creo que es parte. A mí hay muchas experiencias que me terminan llevando últimamente o finalmente a conectar con eso, con el momento que estás, que es lo único real, digamos, ¿no? Es lo único que realmente es percibible.
y que todo es como es, punto. Porque ayer ya no existe, nunca existió. Técnicamente, ¿no? Porque no lo puedes tocar. O sea que ayer ya no existe. No se puede hacer nada, no se puede cambiar nada de lo que pasó. Sí se puede aprender de lo que pasó. Pero tampoco hay que quedarse a vivir allá. Porque ya está. No, no hay por qué atormentarse con lo que ya no se puede cambiar, ¿no? Como que tampoco nada es casual. Nada es casual. Yo creo que, como les decía, hay un sincronismo y una matemática fundamental mucho más compleja que por ahí no somos capaces de entender o de ver, pero está ahí porque todo es exactamente como es. En fin, gente, cuídense, nos vemos la próxima, los quiero mucho.